Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, ya estamos a mitad de la semana y seguimos con muchos casos que la verdad no hay que ser ningún mago para saber respecto a los casos que nosotros hemos estado viendo en estos días, lo que es un poco la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre los nuevos casos que aparecen en el Antipulpo, nuevos nombres. Habrá muchas sorpresas, son 3.445 páginas. Imagínense ustedes hurgar en todas esas páginas. Ya ustedes saben con los nombres y con las personas que nos vamos a encontrar. Pero antes de esto vamos a agradecer, como siempre agradecemos a la Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Cooperativa Mamoncito, igual que Sardinas Timar, a quienes agradecemos el apoyo que nos dan para que nosotros podamos sostener esta transmisión cada día. Muchas gracias. También a ustedes que le dan seguimiento a esta propuesta y a esta iniciativa, ¿no?, de comunicación. Muchísimas gracias. Los que no se han suscrito, por favor suscríbanse, no sean tacaños de like. Si les gusta, pues denle like, que eso nos fortalece. Develaron una gran madeja, ¿no?, de la corrupción solamente con un caso, que es el caso Antipulpo. Y aquí aparecen nuevos nombres, y esos nuevos nombres, por supuesto, que están vinculados a la familia presidencial o al expresidente de la República. Los hermanos, son 4, los hermanos del expresidente Danilo Medina vinculados a este caso. Y aunque a algunos pudiera parecerle que con la llegada tarde para tratar de manejar, ¿no?, manejar el elemento víctima o victimización de este caso, porque realmente llegó tarde, sobre todo el expresidente de la República, que cuando ha hablado, bueno, pues lo ha hecho y es para simplemente, yo pienso que ponerse a distancia, ¿no?, de eso que pudiera ser entonces un proceso de victimización. Sin embargo, el hecho de que se esté haciendo tanto énfasis y cada vez más nombres de la familia del expresidente vinculados a este entramado en lo que parece, óyeme, una pandilla de carroñera de los recursos del Estado, podría también un poco surtir ese efecto, lamentablemente. Eso es parte de las cosas que pudieran verse, pero lo cierto es que ahí en ese expediente bastante sustentado en términos de información, claro, todo tendrá que ir a un juicio de fondo y claro que se tendrá que seguir el debido proceso en todo este caso, ¿no?, como tiene que ser, y por supuesto que hay que presumir la inocencia hasta que se vaya a ese juicio de fondo y se pueda manejar. ¿Sabes qué? Sin ser abogada y un poco revisando todo ese expediente, yo me atrevo casi a asegurar que una buena parte de los que están ahí implicados e involucrados en ese expediente podrían ser condenados. Nuevos nombres salieron a relucir, por ejemplo, el caso de el exdirector de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, quien salió rápidamente al frente para decir que nunca había recibido instrucciones o órdenes del presidente de la República para que permitiera algunas transacciones desde los puertos para justamente el Gran Pulpo, ¿no?, que en este caso es Alexis Medina Sánchez. Pero la verdad es que parece que es parte de las delaciones o de las colaboraciones, porque Sammy Sosa, que es ex pelotero de Grandes Ligas, que también ha estado ligado al expediente del Pulpo, al parecer ha estado colaborando o ha estado hablando. Y hay que suponerlo, ¿no? No me imagino a Sammy Sosa soportando los rigores de una cárcel en medio de este caso. Y es quien de alguna manera pues ha enganchado al caso del exdirector de la Autoridad Portuaria, que no necesita que le vinculen al expediente del Pulpo o el Antipulpo, porque recuerden ustedes que prácticamente Gómez Casanova tiene su propio expediente, y recuerden ustedes la documentación que salió a relucir respecto a una auditoría en el manejo irregular que se hacían de los recursos de la Autoridad Portuaria Dominicana. De todas maneras,
Bueno, pues ahí está, son 4 hermanos más del expresidente Danilo Medina que están bajo la lupa de este caso. Y por supuesto, estamos hablando de Alexis y Carmen Medina, Carmen Magali, que son los mencionados en el expediente del caso Pulpo. De ellos son 2 mujeres que habrían tenido una participación determinante en este caso. Definitivamente, señores, esto es un asunto que la verdad tú dices, yo no entiendo, yo la verdad no entiendo en dónde estaban las instancias que aquí tienen que velar para que estos manejos que tan turbios se haga, para que a nadie le llamase la atención o para que nadie hiciera un llamado de atención, alguna constancia que dejara por escrito. Señores, en este caso, que obviamente era como actuando por sus fueros y era como una especie, sí señor, de pandilla. La verdad que uno le retumba y recuerda mucho algunas expresiones del expresidente Danilo Medina cuando hablaba del rigor con el que había sido criada su familia y que no había ninguna posibilidad de vínculos con todo esto. Bueno, pues yo creo que están sobrados de vínculos en este caso, que habrá que ver qué va a ocurrir en este juicio de fondo. Estos vinculados cercanos, familia del expresidente, como también cercanos colaboradores en este caso. Yo no sé dónde estaba, por ejemplo, la gente, Lidio Cadet, que es una persona a la que se le presume y se le supone que tiene niveles de decencia, ¿no? Y de honestidad, como para que mirara hacia otro lado, como para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando o qué pasaba con compras y contrataciones, pero el propio presidente de la República, ver cómo crecía de manera extraordinaria la fortuna desde los negocios y las empresas que al vapor florecieron del expresidente Medina, de sus cuñados y de cercanos. Me da mucho temor de que esto pueda realmente surtir algún efecto en términos de la victimización. También llama mucho la atención qué podría pasar con el expresidente, que evidentemente va a tener que explicar cosas respecto a la inmunidad que le da ser miembro del Parlacén. Escuchábamos ayer un diputado hablar de cuáles serían los procesos y procedimientos. Es posible que el expresidente sea interrogado, pero para eso entonces hay que cumplir con unos rigores que están establecidos. Pero al margen de todo eso, señores, que solamente en la transición el hermano del expresidente haya recibido el pago de 900 millones, que son de las cosas que han salido a relucir en este caso, en esos 3 meses, 900 millones, oye, eso cabe a unos cuantos millones por día, cerca de 3 millones por día. Y entonces nadie le llamaba la atención. Bueno, vamos a seguir dando seguimiento a todo este proceso del que uno quisiera ya, mientras nos adentramos a estos tiempos de Navidad, de reflexiones, de solidaridades de la gente, aunque muchos no tengan esa boronita para el festín que implica la fecha de la Navidad, no podemos sustraernos de las informaciones que cada día, y que como parte de ese expediente que se ha hecho y que lo ha hecho con una investigación bastante profunda el Ministerio Público, lo que uno encuentra ahí cada vez que tú te ahondas a leer esas miles de páginas, ¿no?, en las que están contenidas, uno se sorprende del modus operandi de este grupo, de esto que parecería una banda organizada, ¿no?, para llevarse entre las uñas los recursos del Estado. Informaciones del día también tienen que ver con, señores, la extradición de César el Abusador. Lo llevaron a Puerto Rico, Estados Unidos, lo llevaron a Puerto Rico, y la verdad es que el caso de César el Abusador semeja mucho al de José David Figueroa Agosto. Solo en un país donde estuvieran vinculados estamentos de poder y donde la impunidad era el norte, como ocurría aquí en República Dominicana y como ocurre desde hace muchísimo tiempo, podía simplemente pasar sin tampoco llamar la atención de nadie. 20 años de César el Abusador, el mayor capo, ¿no? Sin que tampoco ocurriera absolutamente nada. A raíz del incidente en el que se vio también envuelto el también pelotero de Grandes Ligas, es que se hacen las vinculaciones.
Y ahí es donde sale todo lo extraordinario incluso de la salida de César el Abusador, de la que se dice, y yo puedo, sin tener que revelar mi fuente, pero alguien me contaba, una fuente bastante creíble. Señores, todo lo que se hizo y que César el Abusador estuvo prácticamente en las garras de las autoridades, sin embargo, había un nivel de protección, ¿no?, que impidió que fuese apresado en el momento que pudo haber sido apresado aquí en el país a este señor. Evidentemente que había mucha protección. ¿Qué podemos esperar nosotros de este caso ahora? Bueno, si fuera a salir todo lo que implicó, yo me imagino que mucha gente caería con César el Abusador, por lo que le decía. No es posible que durante 20 años tú te estés pavoneando y paseando y haciendo todas las travesuras en esos negocios del bajo mundo sin que nadie se dé cuenta, a menos que tuviera las complicidades en él mismo, en las mismas entrañas del poder, no solamente del poder político o gubernamental, militar, empresarial, en fin. Eso solamente es posible. Y me preocupa mucho porque nosotros todavía estamos esperando cuáles fueron los resultados de las investigaciones que se hicieron respecto al caso, por ejemplo, de José David Figueroa Agosto. Ustedes recuerdan ese caso, ¿verdad? Y cómo fue extraditado y cómo tuvo una presencia mediática de manera increíble. Sin embargo, se fue, pasó, y lo que se dice es que ya Figueroa Agosto está suelto, tranquilo. Y así hemos tenido la experiencia con otra gente. ¿Qué hace Estados Unidos, por ejemplo, con las informaciones que adquiere de estos presos que son extraditados y después se llegan a acuerdos para las mentadas colaboraciones? ¿Qué hace con esas informaciones? ¿Cómo eso pudiera fluir para que aquí se pudiera combatir el crimen organizado vinculado al tema del narcotráfico? No fluye. No fluyeron con el caso de Figueroa Agosto, y yo no tengo esperanza de que tampoco en el caso de César el Abusador vaya a pasar algo diferente. Por tanto, yo pudiera pensar que mucha gente debería de estar bastante preocupada, como lo debieron estar, y fue mucho más mediático el tema en el caso de Figueroa Agosto. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Absolutamente nada. Una mofa, un espectáculo de mal gusto. Al final nos vendieron la idea de que simplemente se trataba de un cártel de mamacitas. Y todo quedó ahí, cuando sabíamos que habían estamentos importantes en ese momento que estaban permeados, y que estaban salpicados de todo eso, y que gente que estaban vinculadas y bastante cercanas a Figueroa Agosto. Ahora no es distinto, como igual pienso que tampoco serán distintos los resultados que se tengan de esto y las informaciones que tendrán las autoridades norteamericanas respecto a este caso. Sabemos que en muchos de los casos o simplemente se las guardan o la utilizan también para negociar y para chantajear, y habría, pienso yo, muchos a quienes chantajear por el tiempo en el que, bajo un manto de impunidad y protección y complicidad, se paseó César el Abusador haciendo y deshaciendo todo lo que quiso con ese malvado negocio del narcotráfico. Vamos a pedirle de nuevo que les den like a esta transmisión si les ha gustado y que la compartan, por supuesto. Las opiniones de ustedes son muy importantes para nosotros, y de nuevo pedirles que los que no se han suscrito que lo hagan también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.